Bueno, ya estamos de regreso. Vamos a compartirles una información acerca de ya la unidad 2, ¿verdad? ¿Sí la ven? Sí, maestra, sí, sí se ve. Bueno, en estos temas vamos a ver acerca de la estructura atómica, acerca de las características del núcleo atómico. Y bien, en la estructura atómica vamos a ver un poquito de los antecedentes, ¿verdad? ¿Quiénes fueron los científicos o filósofos que participaron? ¿Sí se escucha? ¿O sí se ve? Sí. Ok, es que me veo aquí que la conexión de internet. Bueno, vamos a hablar un poquito, ¿verdad? Como un antecedente, quiénes fueron los que participaron. Bueno, pues para el estudio, ¿verdad? De todo lo que corresponde a la materia y todo lo que está compuesta, ¿verdad? Para átomos. Demócrito, en el siglo V antes de Cristo, fue el primero en proponer que la materia estaba compuesta por átomos. Sin embargo, esta teoría fue desechada por Aristóteles. Los alquimistas, esto fue en la Edad Media, fueron los precursores de la química. Descubrieron algunas sustancias, desarrollaron métodos de trabajo y materiales de laboratorio. O sea, ellos fueron los primeros, ¿verdad? Que empezaron a descubrir todo esto y bueno, que empezaron a usar el material de laboratorio. Bien, otro que también, ¿verdad? Aportó muchísimo y de los cuales conocemos ese principio y esa ley es el químico, ¿verdad? Francés Antoine Lavoisier. Como padre de la química, se le considera padre de la química, estudió las reacciones de combustión y demostró que la ley de la conservación de la materia, o también conocido como el principio, ¿verdad? De conservación de la materia o conservación también de la energía, que es lo mismo. Y recuerden, ¿verdad? Que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Bien, también el químico inglés John Dalton formuló una definición precisa del átomo. Dalton describe al átomo como una partícula extremadamente pequeña e indivisible. Y bien, hay unos postulados relacionados con la teoría de Dalton. Ahí están marcados, son 3. Bueno, son 4, de los cuales pues se relacionan, ¿verdad? Con todo lo que él descubrió, que pues, es la existencia del átomo. Y viene el primero: toda la materia está compuesta por átomos indivisibles. O sea, todo el universo está compuesto por átomos. Un elemento es un tipo de materia compuesta por únicamente un tipo de átomo. Un compuesto es un tipo de materia conformada por átomos de 2 o más elementos, combinados de manera química en proporciones fijas. Una reacción química consiste en el reacomodo de los átomos presentes en las sustancias reactivas para producir nuevas combinaciones químicas. En la década de 1890, los científicos interesados en la radiación basaron sus estudios en el tubo de rayos catódicos. Empezaron a usarlo, ¿verdad? Y bien, aquí también menciona un físico inglés, se llama Joseph John Thomson. Sí, han escuchado de él, ¿verdad? Pregunto. Sí, yo sí, maestra. A ver, ¿qué demostró? ¿Qué descubrió? Ya te puse ahí el dato, pero bueno. Ok, ahí, bueno, yo lo he escuchado en bueno, ya en otro aspecto no tan teórico, ¿va? Más de campo, en una válvula de nombre, pues así, John Thomson, donde corta
una presión que se utiliza en las plantas de gas. ¿En dónde dices? A ver, ¿dónde dices? En plantas, en refinerías, en cosas así. Cosas así. De tratamiento de gas. Pues, como ahí lo menciona, ¿verdad? Él fue el que demostró acerca de los rayos catódicos. Y bueno, ¿en qué consiste o qué es? Bueno, pues consiste ahí, dice, ¿verdad? En un haz de partículas con cargas negativas y que los electrones son constituyentes de toda la materia. Bueno, muy bien. Y bueno, menciona muchísimos más, ¿verdad? Pero no voy a mencionar todos. Ahora, acerca precisamente de lo que él demostró, ¿verdad, Thomson? Bueno, pues fue acerca también del modelo atómico de Thomson, conocido como budín de pasas, así se le conoce también, en el cual los electrones están insertos en una esfera. Ahí está la imagen. Uniforme, con carga positiva. Todos están como que ordenados. Si se dan cuenta en la imagen, ¿sí lo observan? Sí. Bueno, ese es el modelo atómico bueno, así, ¿verdad? Con el nombre de él, de Thomson, en el cual, bueno, pues se demuestra, ¿verdad? Que los electrones están de manera uniforme en pues en una esfera, en este caso sería una molécula, ¿verdad? Y están con carga positiva. Y menciona aquí otro científico que también aportó muchísimo. Él es un físico alemán, pues sí, el nombre está muy raro, ¿verdad? Wilhelm Röntgen, algo así, su nombre es alemán. Observó que cuando los rayos catódicos incidían sobre los metales y el vidrio, emitían un tipo de radiación desconocida en aquel tiempo, ¿verdad? Pero bueno, a esto le llamó los rayos X. Entonces él fue el que descubrió los rayos X. Bueno, y sin lugar a dudas, esta sí la voy a mencionar porque en la química, o sea, es imperdonable no comentar acerca de ella. La física polaca Marie Curie o María Slodowska. ¿Sí se acuerdan de ella? De hecho, hay algunos laboratorios con su nombre. ¿Mande? Sí, digo, sí afirma que murió por radioactividad. De tantos, pues sí, de tanto estar expuesta, ¿verdad? En sus experimentos. Así es, ella, bueno, obtuvo a 2 premios Nobel, ¿verdad? Uno de física y uno de química. Y hizo grandes aportaciones a la química principalmente, pero también a la física, ¿verdad? Entre muchos tantos descubrimientos que hizo, bueno, pues sugirió el nombre de radioactividad. En lo que respecta a la radioactividad, ella hizo casi todos sus experimentos, ¿verdad? Sus descubrimientos. Y bueno, para describir las emisiones espontáneas de las partículas o radiaciones. Y viene, bueno, Rutherford, también vamos a mencionarlo, Ernesto, ¿verdad? Rutherford, físico neozelandés, también tuvo un premio Nobel de Química. Descubrió el protón descubrió el protón que tienen la misma carga que el electrón y su masa es aproximadamente 1840 veces a la masa del electrón. Ernest Rutherford. Y bueno, aquí está, ¿verdad? La imagen donde se aprecia el modelo que él descubrió, el modelo atómico, igual con el nombre de él, ¿verdad? De Rutherford, conocido como modelo nuclear. El 99.95% de la masa del átomo se concentra en el centro, con carga positiva. Y ahí está, ¿verdad? La imagen muy clara.
en el cual en el mero centro, ¿verdad? De ese modelo está toda el mayor porcentaje casi de todo lo que corresponde a la masa atómica, ¿verdad? Se concentra en el mero centro con carga positiva. Y bueno, investigaciones iniciadas alrededor de 1850 y que continuaron desde el siglo XX demostraron que el átomo tiene una estructura interna formada de partículas más pequeñas llamadas partículas subatómicas. Entonces, si de entrada nosotros sabemos, ¿verdad?, que un átomo es la parte más pequeñita, o sea, casi que indivisible, que pueda existir. Bueno, aparte tiene una estructura interna. O sea, el átomo tiene una estructura interna formada de partículas, pero más pequeñas, llamadas partículas, o sea, el nombre lo dice, subatómicas. ¿Cómo ven? ¿Qué me pueden decir de esto que estamos viendo, estamos leyendo? En este enunciado que les leí, el primer párrafo. ¿Qué les parece esto? O sea, el átomo, si de entrada sabemos, ¿verdad?, que es algo súper diminuto, o sea, muy pequeño y casi indivisible, aparte tiene una estructura, o sea, súper pequeñita, la cual la conocemos como subatómicas. ¿Sí se podrán imaginar de lo que estamos hablando acerca del átomo? Sí, es bueno, vendría siendo como está conformado un átomo. Uh-huh. Bueno, se considera que el átomo era la parte más pequeña de la materia. Y después se descubrió, ¿verdad?, que no es así. Está conformada por partículas subatómicas que son más pequeñas, que están conformadas por electrón, y neutrón. Y esos tres conforman un átomo. Y pues la verdad sabrá Dios, hay unas partículas más pequeñas que un electrón, un neutrón. Aunque sí, ¿no? O sea, Hay una son medida que es cuarto. como que te escucho un poquitito así. Como, Hay una medida, hay ¿mande? una medida que se llama quartz, ¿no? También. Es que no te escucho Hay bien. una medida que se llama quartz. Ah, ok, sí, así es. Pues quise hacerles mención acerca de este enunciado porque nos dice muchísimo, ¿verdad? Acerca de las partículas subatómicas. Miren, les voy a decir algo. Cuando hablamos de química, muchos conceptos a lo mejor podrían ser un poquito, bueno, sobre todo para las personas que a lo mejor pues no les gusta la química, ¿verdad? O se les hace un poco aburrida, tal vez, a muchos así tienen esa idea. Para poder entenderle, no solamente hay que leer y hay que, sí, o sea, observar, leer, perdón, no, sino que hay que imaginarnos, ¿sí? Hay que imaginarnos de lo que estamos hablando, porque hay muchas cosas que no se pueden realmente comprender solo con un texto, sino que hay que volar un poquito la imaginación y darnos un poquito de idea, ¿sí? Para poder comprenderlo. Entonces, si hablamos acerca de las partículas subatómicas, que es ahorita lo que estaba comentando también su compañero, bueno, pues podemos mencionar muchísimas. Recuerdo por ahí alguna partícula subatómica, pues está el fermión, ¿verdad? Hadrones, neutrino, mesón, el llamado, creo que bosón, bueno, ya lo mencioné, leptón también. Y se le denomina de esta manera, ¿verdad? Partículas subatómicas, pues a un cuerpo que está dotado de masa y del que se hace una abstracción del tamaño y de la forma, ¿verdad? Que la contiene. Entonces, una partícula subatómica es una, pues, partícula más pequeña que un átomo. Así de sencillo, muchísimo más pequeña. ¿Sí? Y bueno,
puede ser de manera elemental, o sea, conformada por algún elemento, o de manera compuesta, ¿verdad? Que tenga una combinación. A lo mejor nos podríamos preguntar si estas partículas tan pequeñas pueden tener estructura, ¿sí? O pueden tener alguna forma. No sé, ustedes podrán imaginarse eso, o sea, no sé si tuvieran esa inquietud, porque si estamos hablando que es una parte muchísimo más pequeña que un átomo, podríamos entonces pensar, ¿verdad? ¿Realmente esta partícula subatómica tiene estructura? ¿Ustedes qué creen? A ver, les hablo, muchachos. Hay que despertar. Se quedan todos callados. Disculpe, maestra, ¿cuál fue la pregunta? Es que me habló aquí mi niño, no oí la verdad. Ok, mira, estamos hablando, ¿verdad?, acerca de las partículas subatómicas, en el cual, como les decía, ¿verdad?, son muchísimo más pequeñas que un átomo. Entonces, podremos tener una inquietud y mucha gente se ha preguntado si realmente estas partículas tienen estructura. ¿Ustedes creen que tengan estructura sabiendo que son muchísimo más chiquitas, más pequeñas que un átomo? ¿En estructura se refiere a como a masa? No, o sea, como algo Cuando tangible. hablamos, no, cuando hablamos de estructura, no sé si recuerden, algunos compuestos tienen una forma, a lo mejor, como de cubos, de líneas. Esa es la forma de la estructura que lo compone de manera interna. No sé si han visto, que son como circulares, como elipses, ¿sí? Sí, más o menos como el ejemplo ahorita de lo del budín de pasas. Ándale, más o menos, porque hay diferentes tipos de estructuras, ¿verdad? Bueno, ahí va de nuevo la pregunta. Teniendo como antecedente que son muchísimo más diminutos que un átomo, ¿estos llegarán a tener estructura propia? Pues a lo mejor sí, maestra. ¿Por qué? Pues yo me imagino como dice usted echando la imaginación a volar, pues Ajá. se va rompiendo la cadena molecular, me lo imagino, y pues entre más se rompe, más se va haciendo, se va dividiendo más esa molécula, y lo que pasa es que a lo mejor todavía no se cuenta con las herramientas o la tecnología suficiente para poder observar más allá de lo subatómico. Pues mira, de la información que me diste está muy bien. Ya te fuiste a otro tema también que todavía no vemos, pero pues en efecto sí tienen estructura, ¿sí? Tienen estructura propia, tienen estructura definida y sí se puede lograr alcanzar a ver en equipos, bueno, muy, muy precisos, ¿verdad? Como les comentaba, ¿verdad? Muchas personas puedan tener esa inquietud de que si pueden tener forma definida o no, ¿verdad? Y bueno, sí tienen su estructura propia, aunque son demasiado chiquitas, ¿verdad? Pero se pueden observar. Y bueno, para poder definir la partícula, ¿verdad?, subatómica, es necesario conocer algunas características de ellas, ¿verdad? ¿Como cuál? Como la carga, como el llamado spin. ¿Qué es una carga? Pues es una magnitud escalar, ¿sí? ¿Qué es un spin? Es un movimiento de manera así como rotatoria, como de rotación, que hace sobre un eje imaginario, ¿sí? Algunos científicos han desarrollado una teoría llamada modelo estándar,
que se aplica precisamente a este tipo pues de moléculas, ¿verdad? Y en el cual se puede observar. Bueno, muy bien. Entonces ya tienen un poquito más claro, ¿verdad? ¿Qué es una partícula subatómica si yo les llegara a preguntar en el examen? ¿Sí? Sí, maestra. A ver si Bueno, muy mejor bien. ahí. ¿Me escucha Entonces, mejor ahí? ¿perdón? ¿Sí me escucha mejor ahí? Sí, de repente como que no, y de repente, pero sí. Aquí te digo, si sí o no. Bueno, entonces seguimos, ¿verdad? Hablando ahora acerca de las características del núcleo atómico. ¿Cuánto tiempo nos queda? Porque aquí ya no me dio el tiempo. Creo que nos quedan como 5 minutos. Bueno, hablando acerca de las características del núcleo del átomo o núcleo atómico, bueno, pues el fenómeno descubierto por Becquerel en 1896 dio inicio al estudio de la radioactividad. Muchos núcleos son radioactivos, es decir, se descomponen de manera espontánea emitiendo alguna partícula o radiación. Y ahí está la imagen clara, ¿verdad? Bien, en la desintegración radioactiva, los cambios de la composición del núcleo van acompañados de liberación de energía. En cada cambio que hacen, en cada desintegración radioactiva, liberan energía. En los minerales de uranio, si recuerdan en la imagen esta anterior, aquí sí la ven, ¿verdad? Aquí tienen la primera molécula, bueno, es un modelo atómico, ¿verdad? Está compuesta por el uranio. Y en el segundo igual. Pero ya en la tercera está presente el helio, ¿verdad? En los minerales de uranio se observaron 3 tipos de decaimiento radioactivo. ¿Cuáles son? Emisiones alfa, beta y gamma. ¿Sí ven la imagen? Sí, Sí, maestra. Sí. Ok. Bueno, los núcleos inestables también pueden emitir positrones o capturar electrones. Y ahí viene, ¿verdad? La imagen está el mineral, uranio, está emitiendo, ¿verdad? Aparte de los electrones, se dividen en 2 placas. Y bueno, está las 3, ¿verdad? Los 3 tipos de radiación o de decaimiento radioactivo con los 3 emisiones alfa, beta y gamma. Y bueno, los núcleos inestables también pueden emitir, ahí dice positrones o capturar a los electrones. Los diferentes isótopos de un elemento se distinguen mediante su número de masa. Ahí viene el carbono, ¿verdad? El primero con 12 y el otro con 14. El término núclido lo vamos a utilizar para referirnos a las formas atómicas distintas de todos los elementos. Por ejemplo, un X elemento, ¿verdad? Ahí viene X, símbolo de elemento. Bueno, pues va a tener su número de masa y su número atómico. A las partículas subatómicas que se encuentran en el núcleo atómico se le conoce o se le llama nucleones. Entonces ya así, con esta información ya tenemos más claro, ¿verdad? En cuestión de las partículas subatómicas, que también, bueno, pues se encuentran en el núcleo atómico y a su vez se les llama nucleones. Porque ya tenemos la información de lo que consiste una subpartícula y una subatómica. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Dudas? ¿Pregunta? ¿Comentario? ¿Inquietud? ¿Sí están ahí o no? Porque luego como Sí, que no hablan. ahí en el examen van a salir todas las dudas. Bueno. ¿Vamos a seguir de corrido, maestra, o vamos a tomar ahí un pequeño break? Pues tengo que cortarle porque ya no me dio aquí el tiempo. A ver,
A veces me da el tiempo la sesión y me saca, o sea, me corta, y a veces no, entonces tengo que estar checando. ¿A qué hora entramos en la segunda? ¿No se acuerdan? 10:50, ¿verdad? Más o menos. Más o menos, sí, como las 10:50. Sí, como por ahí. las 10:50. Sí, maestra. Y se acabaría la clase normalmente. ¿Nosotros a qué hora acabamos la última clase? A las A las 12:30, ¿no? Creo. 10:30. Bueno, si le damos de corrido, sí, sí. Ñam, ñam. Bueno, entonces, ahorita en unos minutos más ya cortamos, ¿sí? Bueno, déjenme continuar nada más esto último. Les decía, espero y haya un poquito, ¿verdad?, quedado más claro para que sea más fácil también, ¿verdad?, comprender estos temas. Yo entiendo que para muchos, la verdad, no les gusta y se les hace muy aburrido porque he escuchado sus comentarios, pero no le han hallado el gusto a la materia, a la química, no sé, ¿verdad?, desde su, no sé, prepa o X, pero la verdad que es interesante conocer todos estos temas. Ustedes son industriales, ¿verdad? Son Sí. de ICUM. Afirmativo, afirmativo. Entonces, bueno, a lo mejor también por esa razón, cuando les doy un poquito más clase de estos temas a los, bueno, que es más relacionado, ¿verdad?, a los de IPEA, Ingeniería Petrolera, pues digo, ya será el colmo que no les gustara, ¿verdad? Pues está relacionado también con su materia, con su carrera. Pero, bueno, está bien que conozcan también, ¿verdad? Ahora vamos a hablar acerca de la estabilidad nuclear. Cuando nosotros hablamos de un núcleo atómico, ¿a qué nos imaginamos que, o sea, a qué hacemos relación cuando hablamos de un núcleo atómico? ¿Alguien me puede decir? Quiero escucharlos. No quiero que se duerman. A sus propiedades, ¿no? A sus medidas. Un núcleo atómico. ¿Qué contiene el núcleo atómico? ¿Cómo se le conoce? ¿Cuáles serían las propiedades? Miren, cuando hablamos de un núcleo atómico... Ajá, adelante. Sí, el núcleo atómico no es el centro, o lo que se conoce como el centro del átomo. Es parte del centro, sí, porque estamos hablando de un núcleo, ¿verdad? Ajá. Pero más allá de eso, no sé si te acuerdas de qué está formado o de qué lo conforma. Sí, sí. por ahí Protones, vas. electrones, Protones. neutrones. Sí, sí, sí. ¿Qué más? Y pues elementos químicos, ¿no? Cargas. También tiene como compuesto carga de energía positiva. Ujú. Sí, está bien. Todo lo que comentan ustedes es parte de un núcleo atómico. Muy bien. Miren, cuando nosotros hablamos de un núcleo atómico o también el núcleo de átomo, o sea, es lo mismo, está formado por dos tipos de partículas, las cuales son, ya las conocen o las han escuchado, los protones, ¿verdad? Las partículas de protones. Estos tienen carga eléctrica. ¿Cuál? Los protones. Positiva. Y cuando hablamos de los neutrones, ¿estos qué carga tienen los neutrones? Y el nombre lo dice. Neutros. Neutrales. No tienen carga, ¿verdad? Son neutros. Ok. Ahora, en un átomo neutro, ¿verdad? Que no tiene carga eléctrica. En un átomo eléctrico, su estado habitual pues es ese, ¿verdad? Sin carga.
el número de electrones es igual al de protones. Y como pues tiene carga eléctrica negativa, se van a compensar. Bien. Entonces, ya me los a cortar la transmisión. Nada más vamos a terminar ahorita esta parte y ya, ¿ok? Porque entramos con la otra sesión. Aquí les puse, ¿verdad? El núcleo atómico tiene un radio de alrededor de 10 a la menos 13 centímetros. Esa es la longitud. Y una densidad de 1.6 por 10 a la 14 gramos por centímetros cúbicos. Es nada más un dato. Esta será su longitud, 10 a la menos 13 centímetros. ¿Cómo ven? Les hablo y luego como que no sé si están ahí, no están ahí. Que nos quedamos patinando. ¿Por qué? No, pues sí está bien. Bueno, pues ya a mí sí me quedó un poquito más claro ya. ¿Mandé? A mí sí me quedó un poquito ya más claro. Qué bueno, porque es la idea. Es que, fíjense, está bien padre la química, o sea, nosotros tenemos que nada más pensar, tan solo, todo lo que nos rodea en nuestra vida es química. ¿Sí? O sea, ¿de qué está conformado, por ejemplo, la computadora? Tan solo, o sea, el material. De petróleo. ¿Es parte de qué entonces? Pues sí, de la química, de elementos químicos, de O sea, hidrocarburos y todo nuestra eso. vestimenta de textil. No sé, un plato de plástico, de PVC, Sí, ¿verdad? De cloruro de todo lo que, vinilo. Ok. todos los elementos que se van ahí rompiendo las cadenas moleculares y Exacto. van convirtiéndose en Ujú. otras cosas. No sé, la parte que protege si compramos una televisión, la parte que protege para que no se rompa, no se dañe cuando nos lo entregan nuevecito, ese llamado unicel, comúnmente llamado unicel, que se llama estiropor, igual, ¿verdad? O sea, está conformado de estireno y de otros elementos, entonces también eso es parte de la química. Todo eso. Entonces, es muy interesante, la verdad, dice, sí, es muy bonito, pero tienen que informarse un poquito más y leer un poquito más. ¿Ok? Ok. Bueno, entonces, así que le dejamos y ahorita seguimos. Nada más déjenme checar aquí el chat. Humberto, hasta ahorita veo tu respuesta. A ver. No se pueden conectar. Están en su trabajo. Bueno, muy poquitos se conectaron a la clase, ¿eh? Porque están en su trabajo y aparte no tienen manera de conectarse. Por Bueno, ahí no sé si la compañera Alicia le mandó mensaje que no iba a poder conectarse. sí lo chequé. Gracias. Ok. Gracias. Bueno, creo que la mayoría puso la asistencia de esta clase, de la sesión 2. Bueno, muy bien. Entonces ahorita nos vemos, ¿sale? En el mismo enlace, por favor.